Y quiero comenzar en esta noche, si tenés un papel, una hoja, una virome, la serie se llama El Sermón del Monte, la serie del Sermón del Monte, y hoy vamos a hablar de algo muy importante, de algo que pasa desapercibido, pero que marca una gran diferencia entre aquellos que se acercaban a Jesús con alguna situación personal y aquellos que querían conocer íntimamente a Jesús. Dice la Biblia ahí en Mateo capítulo 5, versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentados vinieron a él sus discípulos. Y dice, y abriendo su boca, versículo 2, les enseñaba. El Sermón del Monte es una enseñanza. El Sermón del Monte es algo muy importante. Jesús en esta enseñanza les enseñó a sus discípulos muchas cosas importantes acerca del reino de Dios. Jesús les está enseñando acerca del reino de Dios, acerca de lo que Él quería revelarse a sus vidas. Jesús no se revela con cualquiera. Por eso lo primero que quiero decirte en este punto número 1 de la serie, mi pregunta es, ¿vos sos la multitud o sos discípulo? ¿Vos sos la multitud? ¿Sos parte de esa multitud que se acerca a Jesús por problemas, que se acerca a Jesús por dificultades, que se acerca a Jesús por milagros, que se acerca a Jesús por la bendición, que se acerca a Jesús cada tanto para recibir una palabra? ¿O sos ese discípulo que dice, sí, Señor, yo siento la carga, yo siento el llamado, yo me doy cuenta que hay personas que se van al infierno, yo me doy cuenta que a mi alrededor hay personas que no tienen vida, que viven en oscuridad, que viven lejos tuyo, y la verdad que no me pasa desapercibido que esas personas se vayan al infierno? Por eso, Señor, yo me acerco a Jesús, me acerco a vos, Señor, para que tú me enseñes tus verdades, para que tú me enseñes tus verdades. Nosotros podemos ver que la multitud ahí en Lucas capítulo 6, mire esto qué fuerte que es, para que usted se dé cuenta que a veces la multitud, Lucas capítulo 5 dice, aconteció, versículo 1, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Muchas veces la multitud, las personas, nos acercamos a Jesús, nos acercamos a las iglesias, nos acercamos al templo para oír. Somos buenos oidores, pero Jesús en el Sermón del Monte no estaba buscando oidores, estaba buscando hacedores. Esa es la diferencia de ser parte de la multitud y ser un discípulo. Yo quiero ser un discípulo de Jesús, una persona que sea hacedor de todo lo que Jesús me está y te está llamando a hacer. Pero Jesús le habla estas verdades a los discípulos. ¿Y saben lo que significa la palabra discípulo? Significa aquel que aprende, aquel que tiene un corazón de aprender. Antes de meternos de lleno en próximos programas a las verdades del Sermón del Monte, yo lo que más quiero hacer hincapié hoy es que te quede en claro que el Señor no se va a revelar a tu vida si vos no tenés el corazón abierto, el corazón dispuesto, el corazón preparado para que lo que Él te diga te transforme. Por eso hay una línea muy clara aquí: o somos parte de la multitud que se acerca a Jesús en el monte para que Él nos hable, para que Él hable palabras lindas, para que Él nos hable de la sanidad, o somos personas que hemos entendido que no queremos solamente escuchar, sino que queremos ir, que queremos hacer, que queremos cumplir, que queremos obedecer, que queremos alcanzar lo que Jesucristo ya preparó para nosotros. Obviamente que alcanzar, que ir, que obedecer no te será fácil, pero sabrás que al hacerlo estás haciendo la obra del Señor. La palabra discípulo significa aquel que quiere aprender. Pero hoy quiero hacer hincapié en si vos sos parte de la multitud
que alaba, que adora, que escucha, pero que no hace. O sos discípulo, que sí, la palabra de Dios te toca, la palabra de Dios te quebranta, la palabra de Dios te redarguye, la palabra de Dios te exhorta. Y eso, aunque para nosotros sea difícil y sea duro, es una palabra que está trayendo vida a tu corazón. Y si querés, y si te esforzás para que esa palabra se cumpla en tu vida, en tu familia, quiero decirte que no sos cualquiera para Dios. No sos una parte de la multitud que se acerca a recibir, sino que vos con tu actitud le estás diciendo al Señor: yo no quiero solamente recibir, yo te quiero dar, Señor. Yo quiero cumplir tu propósito. Yo quiero ser luz. Por eso luego de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, Jesús le deja bien claro en el versículo 13, 14, 15 y 16 de Mateo 5, le dice: vosotros sois la luz y la sal de este mundo. Eso significa que lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros no somos cualquier persona. Cuando Jesús nos llama, hermanos, ya no hay excusa. Cuando Jesús nos llama, Él nos capacita. Cuando Jesús nos llama, Él nos perdona. Cuando Jesús nos llama, Él nos cambia los vestidos. Cuando Jesús nos llama, Él nos llena de ese amor que no tenemos. Cuando Jesús nos llama, Él nos transforma la mente y el corazón. El Señor te quiere enseñar. Y cuando uno cierra su corazón a las enseñanzas de la palabra de Dios, cuando uno todo lo pone en evaluación, cuando uno todo lo reflexiona y lo juzga y lo condena, y cierra su corazón, se vuelve parte de la multitud. Se vuelve un fariseo. Aquel que analiza todo lo que Jesús está haciendo, aquel que analiza todo lo que está bien y está mal, pero no hace nada. Hermano, el Señor nos está llamando a ser discípulos de Jesucristo, a ser discípulos y a entender y a conocer y a hacer y a poner por obra la palabra de Dios. El Señor le habló a sus discípulos de las verdades más importantes de lo que Él quiere hacer, de lo que Él quiere provocar a través de tu vida. Y el Señor te está llamando. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 16 a sus discípulos: la palabra discípulo es muy importante. Es muy importante. Por eso dice que cualquiera que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tenemos el ejemplo del joven rico, que cuando quiso seguir a Jesús, que cuando se quedó asombrado de todo lo que Jesús hacía, Jesús le dijo: anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él no pudo seguir a Jesús porque tenía muchas riquezas. Le impactó el ministerio de Jesús, le impactó la palabra de Jesús, le impactó lo que Jesús hacía, pero era más grande lo que había en su corazón. No era un discípulo. No estuvo dispuesto a negarse, no estuvo dispuesto a morir, no estuvo dispuesto a hacer lo que Jesús le pidió, no estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Por eso mi pregunta es, y quiero dejarte reflexionando en esto, solamente con Mateo capítulo 5, versículo 1, que dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose. ¿Con quién se sentó? ¿Con la multitud? No. Se sentó y se va a sentar con aquel que quiere escuchar. Y Jesús le va a hablar no solamente al que quiere escuchar, sino que Jesús va a hablar con aquel que escucha y que pone por obra. ¿Para qué te va a estar hablando tanto Jesús si no vas a hacer nada de lo que te pide? ¿Para qué le pedís que te hable si en lo primordial no pones por obra lo que ya te habló? ¿Para qué? ¿Para vivir una emoción? ¿Para vivir un momento? No. Este ministerio que Dios nos ha entregado del amor, de la gracia, de la salvación, del favor de Dios. Tenemos el milagro más grande sobre nuestra boca. ¿Y sabe cuál es el milagro más grande? Que si nosotros le predicamos a alguien que está en pecado, que está en oscuridad, y le hablamos de Jesús,
esa persona pasa de muerte a vida, de la oscuridad a la luz, por nuestra predicación. Entonces, amados hermanos, el Señor se sentó y habló, se reveló con las verdades del reino a sus discípulos. Mi pregunta es, ¿tu corazón está dispuesto a que Jesús cambie tu forma? A que Jesús te diga, no es el problema tu esposa, no es el problema tu esposo, no es el problema esta situación, sino que lo que sucede es que tenés que mirar tu corazón. Tenemos que mirar nuestro corazón. Por eso el Espíritu Santo se contrista, porque siempre estamos mirando la paja del ojo ajeno y no podemos ver la viga que hay en nuestro ojo. Hermano, la palabra de Dios es más cortante que 2 filos. Y es mi anhelo que vos no seas parte de la multitud, sino que puedas tener un corazón como el que tuvieron los discípulos. El escuchar las verdades de Jesús, el escuchar y que esas verdades te toquen, que esas verdades te transformen. La palabra de Dios es la que nos transforma, es la que nos alumbra. Y este es mi anhelo en el primer día que estamos estudiando el Sermón del Monte. Si vos querés que Jesús comparta su corazón contigo, volvete un discípulo de Jesús, volvete un íntimo de Jesús, volvete un obediente de Jesús, volvete un aprendiz de Jesús. Solo de esa manera Él se va a revelar a tu vida y a mi vida. Este es el anhelo de Jesús para esta noche en nuestras vidas.